Dios les bendiga a todos. Mi saludo para todos y cada uno de ustedes. Espero que estén bien. Voy a empezar este taller del área de la construcción denominado losas aligeradas con viguetas pretensadas en 3 sesiones. La primera sesión, para recordar el tema de losa aligerada convencional unidireccional LACU. La segunda sesión, en otro video, espero, losa aligerada con viguetas pretensadas. Y finalmente un cuadro comparativo en el que podamos ver el metrado entre estos dos sistemas. Empecemos con la losa aligerada convencional unidireccional conocida como LACO. En nuestro país, el entrepiso, techo, diafragma o cobertura final en una edificación de concreto armado está constituido por vigas y losas. Las vigas son las que confinan a la losa aligerada convencional unidireccional LACU, compuesta por viguetas de concreto armado y elementos livianos de relleno. O sea, lo que podemos apreciar aquí de color celeste es la losa, y esta losa está confinada por vigas, que en este caso las he puesto de color amarillo, crema y verde, pero no implica que estas empiezan debajo de la losa, sino que estas llegan hasta la parte superior. Estas vigas llegan hasta la parte superior. Entonces, esta losa puede ser losa de concreto armado maciza, puede ser losa aligerada, puede ser losa nervada, pero en este caso nos concentraremos en este tipo de losas. Losas aligeradas convencionales unidireccionales. Este es el modo de un repaso, de saber o recordar qué temas son fundamentales en una losa aligerada. Estructuralmente las viguetas tienen una forma de T y muchas veces se perciben como elementos rectangulares que van unidas entre sí por una losa o capa superior de concreto. Esta tiene que tener 5 centímetros de espesor. Aquí vemos que una losa o un encofrado en términos generales tiene que estar apoyado en mínimo un falso piso. Acá tenemos las cuñas, después vienen los pies derechos o puntales, las soleras, las tablas. Ahí están las tablas, ¿no? Luego los ladrillos de techo. Cuando estos puntales son muy largos, se tienen que arrastrar el acero de las viguetas, la viga, el acero de temperatura y llenamos el diafragma con concreto. Finalmente tenemos un elemento de concreto armado que tiene viga y tiene losa aligerada convencional unidireccional. E sería el espesor de la LACU, H sería la altura de la viga, ¿sí? Y encima de los ladrillos hay 5 centímetros de concreto, una losita a compresión. Vemos que el ancho de la vigueta C10 es constante, los ladrillos también tienen un ancho de 30 centímetros. Linealmente entran 2.5 viguetas o tablas por cada metro lineal, y cuando hagamos el cálculo hay que sumarle 1 porque la intención es que cuando se empiece con la viga, se continúe con una vigueta, después ladrillo y vigueta y así sucesivamente hasta terminar en vigueta. Las losas aligeradas convencionales unidireccionales son las más usadas por su proceso constructivo, su encofrado, el cual es de madera o puede ser un encofrado metálico. Considera elementos que aligeran su peso. Estos pueden ser de arcilla, de concreto o de poliestireno expandido, EPS, conocido en nuestro país como Tecnopor. Las losas aligeradas tienen concreto armado en esta losita que acabo de referir hace un instante, ¿no? Esta es una losita a compresión de 5 centímetros y con viguetas en una dirección. Reitero, un ancho constante de 10 centímetros. Si tuviéramos que desencofrar, entonces se sacan primero las cuñas, después los arriostres, en este caso ahí están, ¿no? Los pies derechos, con cuidado, las soleras y después las tablas. Ya sabemos que el proceso de desencofrado es por lo menos 2 semanas, 15 días, como para que todo esté bien. Para la losa estoy hablando. Las vigas dependerá de la altura que éstas tengan, la exigencia que ponga el proyectista en los planos, y por lo menos, en el mejor de los casos, sería 7 por 3, 21 días o 3 semanas. Acá tenemos un gráfico que, gracias a Dios, existe en el internet mucha información que me permite en este caso ser mucho más didáctico, y agradezco a aquellas personas que se toman esa delicadeza de poner sus fotografías. En nuestro país se pueden construir losas aligeradas con viguetas simplemente prefabricadas o con viguetas pretensadas. Estas simplemente prefabricadas son preparadas en planta, integradas en forma monolítica con una armadura adicional. Esta armadura adicional, que lo estamos viendo en esta fotografía, se le conoce criollanamente como tralicho. Viene a ser entonces el acero que ya está metido en la vigueta, que es el positivo, este de aquí. Y luego acá arriba sería el acero negativo, y esta armadura es electrosoldada.
Esto en obra se complementa con ladrillos de techo llamados bovedilla, los cuales pueden ser de arcilla, de concreto o también de poliestireno expandido, como estamos viendo aquí, ladrillos de arcilla y de acá de poliestireno expandido. Luego el acero negativo, que serían los bastones y los balancines, y además el acero de temperatura. Luego vienen, por supuesto, las instalaciones eléctricas sanitarias correctamente instaladas según los planos y se vierte el concreto. También tenemos a las viguetas pretensadas, que son preparadas en planta e integradas en forma monolítica con un acero adicional de baja relajación. En el mercado peruano tenemos el acero ASTMA 615 grados 60, el cual tiene un límite de fluencia de 4.200 kilogramos centímetro cuadrado, pero este acero, el que va en las viguetas pretensadas, tiene un límite de fluencia de 18.000 kilogramos por centímetro cuadrado. El acero que usamos en el mercado peruano tiene un punto de rotura de mínimo, dice la norma, de 6.300 kilogramos centímetro cuadrado, pero este acero tiene 19.600 kilogramos por centímetro cuadrado. O sea, este acero que se utiliza aquí en las viguetas pretensadas es un acero especial, como vemos, mucho más resistente del convencional que estamos acostumbrados a trabajar. Esto sería entonces el acero que va en la vigueta, por lo tanto será el acero positivo. Como son viguetas de concreto, su F'C, resistencia a la compresión del concreto mínimo, será de 350 kilogramos por centímetro cuadrado y soportarán esfuerzos, obviamente, que ayudan a que estos elementos se mantengan rígidos. Así es el concreto, a pesar de que es frágil, pues la resistencia que está demandando aquí es muy buena, muy buena. Son elementos prefabricados, reitero, que vienen con un control de calidad muy estricto. ¿Por qué digo mínimo de 350? Porque se comercializan en Lima con 350, 420 y hasta 500 kilogramos por centímetro cuadrado, F'C. En obra, estas viguetas pretensadas se complementan como vedillas, los cuales también pueden ser de arcilla, de concreto o poliestireno expandido, conocido también como tecnopor. Además del acero de temperatura, que serían los bastones y los balancines, perdón, el acero negativo, que serían los bastones y los balancines, y también el acero de temperatura, que va transversal a las viguetas como en cualquier sistema convencional, para que después vengan las instalaciones y se vierta el concreto. Volviendo a una LACU, esta LACU varía en sus espesores. Pueden ser de 13 centímetros, 17 centímetros, 20 centímetros, 25 centímetros y 30 centímetros. Este valor básicamente depende de la luz que se va a cubrir y el espesor comercial de los ladrillos de techo de arcilla, que reitero, se comercializa en el sector. Una luz aligerada en una dirección LACU, ¿sí?, contempla a estos ladrillos. Vamos a hablar un poquito de los ladrillos de arcilla. Tienen una base comercial de 30 centímetros por 30 centímetros y una altura variable. Tenemos altura de 8, 12, 15, 20, 25 centímetros. Y si le agregamos los 5 centímetros de la losita que va en la parte superior del ladrillo, que está acá también, entonces tendríamos las losas que refería al inicio de esta diapositiva. 13, 17, 20, 25 y 30 centímetros. ¿Mm? En este caso, la losa aligerada, estamos hablando unidireccional, el ancho de las viguetas es constante, ya lo había referido, 10 centímetros. Sus aplicaciones dependen de la luz y las cargas que van a soportar. Por ejemplo, aquí usamos mucho el ladrillo de 15 centímetros de altura, que tiene un peso unitario de 8 kilogramos. Permite tener losas de 20 centímetros de espesor, que según el Reglamento Nacional de Edificaciones requiere, contempla, y nos dice a lo que diseñamos, de que tenemos que considerar, valga la redundancia, 300 kilogramos por cada metro cuadrado. Se pueden colocar en luces de entre 4 a 5 metros. Esta es la losa aligerada más usada en nuestro país. Estos son los ladrillos que también se comercializan. En sí todos se comercializan, pero más conocidos son el de 8, el de 15 y el de 25 centímetros. A este ladrillo criollamente se le conoce en el país como carachita. Y mucha gente tiene el craso error de colocarlo siempre en los últimos pisos. No es así. Estos ladrillos solamente cubren luces menores de 3 metros. Y en los últimos pisos de las construcciones estándares, normalmente, por más de que en la parte de arriba nadie transite, nadie camine, pues igual pueden tener luces entre 4 y 5 metros. Así que si se quiere aligerar el peso, no es por este medio que tiene que darse y colocar este ladrillo, por si acaso. En una luz aligerada convencional unidireccional, la Q entran 8.33 ladrillos de techo por cada metro cuadrado. Si estamos hablando de ladrillos de arcilla.
Pero si contemplamos a las tiras de EPS, poliestireno expandido o Tecnopor, entran 2.09 unidades. 2.08, 2.09 unidades. ¿Ok? Para poder hacer este cálculo, consideremos aquí un metro cuadrado de la losa. Este metro cuadrado de la losa que lo vemos aquí, ¿sí? Lo vamos a ver acá también. Esto es en 3D y este sería una vista en planta. Vamos a ver otra vez esto. Listo. Este de aquí entonces es este de acá. Correcto. O sea, tengo un metro cuadrado. Para poder calcular la cantidad de ladrillos que ingresan, aplicamos la fórmula ya conocida. 10.000, que es serían 10.000 centímetros cuadrados, que es la cantidad, ¿no? de centímetros cuadrados en un metro cuadrado. L sería la longitud del ladrillo. H sería la otra longitud del ladrillo, es como vemos las cosas, ¿no? Y J sería, en este caso, el espesor de la vieta, y para este otro caso sería 0. ¿Por qué? Porque no hay separación entre estos ladrillos, ¿no? Es fila de ladrillos. Acá está. Aplicamos la fórmula, salen 8.33 ladrillos por metro cuadrado. Pero si aplicamos el poliestireno expandido, el cual se comercializa por tiras, cuyo largo es 4 ladrillos de techo, o sea, cuyo largo es 1,20 m, 30 centímetros de ancho y 15 centímetros de altura, al aplicar la fórmula, vamos a tener que ingresar 2.09 o 2.08 tiras de poliestireno expandido. Sencillamente, como en una de estas tiras entran 4, a este valor de 8.33 simplemente lo podemos dividir entre 4 porque de repente no es fácil recordarlo y vamos a tener 2.09 unidades por metro cuadrado. ¿Okay? La norma de metrado dice, el volumen de concreto de las losas aligeradas se obtendrá calculando el volumen total de la losa como si fuera una losa maciza y restándole el volumen ocupado de los ladrillos huecos. ¿A qué conclusión podemos llegar? A que una losa aligerada convencional unidireccional de 20 centímetros de espesor, una LACU 20, requiere de 0.0875 metros cúbicos de concreto por cada metro cuadrado de esta losa aligerada. ¿Cómo se logra este resultado? Bien, tomemos en cuenta que son 8.33 ladrillos por metro cuadrado. Y si esta fuera una losa maciza, tendríamos un metro por 20 centímetros de espesor, maciza, como dice la norma, como si fuera una losa maciza, y le restaríamos el volumen que abarcan estos 8 ladrillos, 8.33 ladrillos. Numéricamente, ¿cómo sería? Numéricamente estaríamos pensando en un metro por 0.20 menos, es este menos de acá por si acaso, este menos de acá. 8.33 multiplicado por 0.3 por 0.3 por 0.15, que es la altura del ladrillo, y nos va a salir 0.0875 metros cúbicos de concreto por cada metro cuadrado. He dejado esto así a propósito con este color, aquí 0.2 y acá 0.15, porque si quisiéramos conocer la cantidad de concreto que ingresa en un metro cuadrado de otra losa aligerada, es decir, con distintos espesores, entonces lo único que cambiamos es estos valores. Si, por ejemplo, la losa que queremos, perdón, la cantidad de concreto que queremos calcular sería para una losa de 30 centímetros, entonces aquí ponemos 0.3. Pero como en una losa de 30 centímetros entran ladrillos cuyo espesor de ladrillo es 25 centímetros, cambiamos este valor de 0.15 por 0.25. Y debería de salirnos 0.1125. O sea, 0.1125 metros cúbicos de concreto por cada metro cuadrado. En este caso sí se consideran los decimales que se tengan. ¿Por qué? Porque este es un valor aparentemente insignificante, pero cuando lo calculemos por todo el área de la losa, bueno, nos vamos a dar cuenta que se vuelve un valor importante. Muy, muy importante. Se puede considerar que una losa aligerada convencional unidireccional de 20 centímetros tiene un ratio promedio de 6 kilogramos por metro cuadrado. Por supuesto que sí. ¿Qué implica esto? Es la cantidad de acero promedio que entra en un metro cuadrado de una losa aligerada de 20 centímetros. Por lo que desarrollaré el siguiente ejemplo para saber qué tan cerca estamos de este ratio. Tomemos en cuenta que aquí tengo un plano, ¿sí? Tengo un plano en el que se muestra un techo, entre piso, techo, diafragma o cobertura, lo que yo le llamo ETDC. ¿Sí? Un techo que tiene un largo de 8.75 metros
y tiene un ancho de 5.5 metros. Acá está. Tiene vigas de 25 centímetros de ancho. La parte de aquí de arriba, esto de aquí, es el bastón. Por la forma que tiene, así se le llama. Ese bastón existe en los perímetros. Acá tengo otro bastón. Y en medio se llama, este de acá se llama balancín. Es algo así como que equilibra un poco en medio de esta viga, como una balanza. Por eso se llama balancín. Eso, bastón, balancín y bastón son el acero negativo. Mientras que en la parte inferior es el acero positivo y es el acero que va longitudinalmente más sus respectivos refuerzos. Tomemos en cuenta que este es el acero de solo una vigueta, que es la parte estructural de la losa aligerada. Y se visualiza de esa manera porque no podríamos dibujar todos los aceros de todas las viguetas. O sea, eso es típico, en este caso, para estos dos paños de losa, que a uno le llamamos un paño de luz L1, ¿no? Luz 1, y al otro paño de luz L2. Ya un profesional, ingeniero civil, no solamente titulado, colegiado y habilitado tendría que estar, pondría las medidas. En este caso se ha considerado 95 centímetros desde el extremo del acero hasta la cara interior de la viga. 95 centímetros, habría que agregarle lo que ingresa el acero en la viga más el doblez del bastón, que lo mínimo que demanda la norma es 12 veces el diámetro de la barra. En este caso se está contemplando 15 centímetros. Para este otro lado, donde está el balancín, se ha tenido las medidas de 1.15 para el lado de L1 y 0.85 para el lado de L2. Mientras que el otro bastón tiene esta medida que va desde el extremo hasta la cara interior de la viga, de 70 centímetros, lo que ingresa en ella, en la viga, el acero que ingresa en la viga, más el doblez del bastón que también se contempla 15 centímetros. Para poder hacer este cálculo, el cual sería ya un metrado, vamos a considerar el peso nominal del acero, que lo estoy poniendo aquí en la parte inferior de izquierda. Para la varilla de 3 octavos vamos a contemplar 0.56 kilogramos por cada metro. La varilla de media pulgada de diámetro, no nos olvidemos, es acero corrugado STMA 615 grados 60. O de repente ya se puede usar el ASTMA 706 también grados 60, que es un acero soldable. La varilla de media pulgada de diámetro sería 0.99 kilogramos por cada metro y la varilla de 6 milímetros sería 0.22 kilogramos por cada metro. Para nuestro ejemplo estamos considerando un recubrimiento de 4 centímetros de espesor. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería nuestra área? Nuestra área de la losa aligerada convencional unidireccional de 20 centímetros serían los 4.60 metros más los 3.40, ¿sí? Que suman 8 metros, lo multiplicamos por el ancho solo de la losa aligerada. Cuidado con confundirse el área de la losa con el área techada. El área techada ya abarca a la losa y a las vigas. Entonces, esos 40 metros cuadrados lo multiplicamos por el factor de 0.0875 metros cúbicos de concreto por metro cuadrado. Se va aquí el valor de metro cuadrado, vamos a ponerle acá la pluma, se va metro cuadrado con metro cuadrado, ¿sí? Y tendríamos el valor de 3.5 metros cúbicos de concreto. Para el tema del encofrado, es, según la norma de metrados, la misma área de la losa, 40 metros cuadrados, es esta área de acá. Para el tema del acero, sería, hay que metrarlo, pues, ¿cierto? Hay que metrarlo para tratar de llegar a este valor que está por acá. Espero que lleguemos a este valor. El acero negativo contempla a bastón, balancín, bastón, ¿sí? Sería 0.15, que sería el doblez, 0.21, que sería el ancho de la viga menos el recubrimiento, y 0.95, que es lo que sobresale de la viga hacia el extremo del bastón. Tengo una longitud total de 1.31 metros, que al multiplicarlo por 0.56, que es el peso nominal de la varilla de 3 octavos, voy a obtener 0.73 kilogramos. Igual hago con el balancín y después con el otro bastón, tengo entonces medidas en kilogramos. Reitero, cuando se trata de metrado de acero, es en kilogramos. Entonces, 2.58 sería la cantidad de acero negativo en nuestra losa. Esos 2.58 son la cantidad de acero de 3 octavos de diámetro.
Para el acero positivo tendríamos un acero largo que prácticamente va de un extremo al otro. Solamente habría que quitarle el recubrimiento para nuestro ejemplo. O sea, ya no sería 25 centímetros del ancho de la viga, sino 25 centímetros menos 4 centímetros de recubrimiento serían 21 centímetros, que es lo que estoy contemplando aquí. Tanto en este lado como en este otro lado, 21 centímetros. También tengo que la luz L1 es 4.6 y la viga y la luz L2 son 3.4. Sumo entonces 8.67 metros. Como se trata de una varilla de media pulgada, entonces lo multiplico por su peso nominal 0.99 kilogramos por cada metro. Dato que ya te di al iniciar este ejercicio. El refuerzo del acero positivo en el paño L1 es 3.1 y el refuerzo del acero positivo en el paño L2 es 2.3. Igualito, tomo en cuenta que esos son valores de varilla de 3 octavos y sumo lo que corresponde. 3 octavos por un lado y varilla de media pulgada por otro lado. ¿Listo? Entonces, tomando en cuenta la información que tenía en la diapositiva anterior, más esta información, sumo entonces 11.61, que es la suma de estos dos, más lo que sale en la diapositiva anterior, que sería el acero negativo. Total, tengo 14.19 kilogramos de acero por vigueta. En toda el área, losa aligerada convencional unidireccional de 20 centímetros en los 40 metros cuadrados, irán 14 viguetas. ¿Cómo es que salen 14 viguetas? Bueno, eso es considerando que linealmente, ojo aquí abajo, linealmente entran 2.5 viguetas por cada metro lineal. Al multiplicarlo por los 5 metros, ¿sí? Entonces nos sale 12.5 más 1, porque esa sería la fórmula. ¿Cuál es la intención de sumarle 1? Tomar en cuenta que después de la viga sigue vigueta, después ladrillos, vigueta, ladrillos, vigueta, ladrillos, y debe de terminar también en vigueta. Y si no termina esto así, entonces es preferible romper ladrillo de techo. No nos olvidemos que los ladrillos de techo no cumplen ninguna función estructural. Y lo que sí interesa es de que existan viguetas. Esa es la razón. Entonces, aún sale 13.5 viguetas, uno tiene que considerar el número entero. No, pero voy a poner media vigueta nomás de ancho. Sí, pues, pero aún por media vigueta de ancho, igual va el acero entero de una vigueta. No le vamos a poner la mitad del acero. Entonces son 14 viguetas que se multiplican por este valor de 14.19 y nos sale 198.66 kilogramos. El acero de temperatura se hace de 6 milímetros. Va en forma transversal a las viguetas y se dan 35 varillas. ¿Cómo es que salen 35 varillas? Bueno, en la luz L1, transversal a las viguetas, se colocarán varillas, ¿sí? En esa luz de 4.6 metros, tomando en cuenta que la separación del acero de temperatura es cada 25 centímetros y se divide entre esa distancia y nos sale 19,4 varillas, o sea, 20 varillas. No, pero se puede redondear a 19. Es que al redondear a 19, entonces la separación entre esas varillas ya no sería de 25 centímetros, sino sería un poquito más. Y supervisión nos puede observar ello. En la luz L2, en el paño L2, donde se contempla una luz de 3.4, también se coloca acero de temperatura, el cual va separado a cada 25 y al aplicar la fórmula nos sale 15 varillas, ya redondeado. Sumo estos dos valores, esos dos valores es el que nos permite tener aquí 35 varillas de 6 milímetros. Así es, 35 varillas de 6 milímetros por 5 metros, que es la longitud de esa varilla de 6 milímetros, por su peso nominal de 0.22 kilogramos por metro lineal, tengo 38,5 kilogramos. ¿Este valor me sirve? Por supuesto. Me sirve este junto con este valor de acá, que acabo de hallarlo. Entonces lo sumo y voy a tener 237.16 kilogramos. 237.16 kilogramos. Mira, si divido 237.16 entre el área de la losa, ojo, área de la losa, no es área del área techada, no. Me va a salir 5.93 kilogramos por metro cuadrado, o sea, estamos hablando de un promedio de 6 kilogramos por metro cuadrado de acero.
Un dato práctico, ¿sí? Como para poder tener una idea de la cantidad de cero que vamos a invertir. Listo, hasta aquí este primer taller en lo que estoy hablando de solamente de losa aligerada convencional unidireccional, haciendo énfasis en los 20 centímetros de las convencionales, y en el taller que sigue a continuación vamos a hablar de la losa aligerada con viguetas pretensadas. Gracias por su atención, me deseo que Dios les bendiga, Dios les guarde, ya nos encontramos en el siguiente taller. Ya sabes, suscríbete al canal.